Juan 1, 14 al 18. Voy a dar lectura a estos versículos y me van a seguir con su vista. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan en estos versículos. Es la continuación de el mensaje del domingo pasado que estuvimos viendo, y vamos a leer los versículos del 14 al 18, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El domingo anterior estuvimos viendo el versículo 14. Nos enfocamos principalmente en dos palabras de este versículo, y fueron que el Verbo, quien es Cristo Jesús, vino a este mundo y se hizo hombre, y ese Verbo, dice Juan, estaba lleno de gracia y de verdad. Y estas dos palabras estuvimos viendo lo que realmente significan. Es un contenido muy profundo, lleno de verdades teológicas. El Verbo de Dios estaba lleno de gracia, pero también de verdad. Vimos que en el día de hoy la verdad en realidad es una verdad relativa y no absoluta, porque la filosofía que las universidades enseñan es esa filosofía relativista, donde si tú crees en una verdad, es tu verdad, pero no mi verdad. La verdad absoluta ellos no la enseñan. Por lo tanto, vimos que Cristo claramente es la verdad. No es una teoría abstracta, sino que es una persona, y es la persona de Cristo. Y en esta mañana estaremos viendo los versículos que hemos leído, y Juan continúa diciendo que el Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego el 18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En esta mañana yo quiero que veamos algunos aspectos de lo que el apóstol Juan quiere transmitirnos en estos versículos. Una de las palabras que sobresalen en estos versículos es la palabra unigénito. Esa palabra unigénito es una palabra que realmente significa único. El problema es que cuando nosotros decimos que Cristo es el único Hijo, a veces no entendemos el significado que Juan deseaba transmitir. Y para nosotros significa único que Dios no tenía más hijos, que Dios solamente tenía un único hijo. Y a veces en el lenguaje diario eso es como nosotros lo entendemos. Cuando nosotros decimos: no, pues yo solamente tengo un único hijo, o solamente tengo un único carro, por ejemplo, un único auto, es lo único que tengo. Nosotros pensamos en único como siendo el único, como no habiendo más, pues. Cuando Juan usa la palabra unigénito o único, no se está refiriendo a esto. Él usa una palabra griega que es monogenes, y esa palabra en realidad ha sido traducida unigénito o único, pero no en el sentido en que nosotros la usamos. La palabra único, tal como Juan la usa en el griego original, significa único en su clase, único en su género. O sea, Cristo, hermanos, era único en su esencia. No hay otro como Él. No podemos decir: esta persona es exactamente igual que Cristo. Por esa razón, Cristo es único, monogenes. No hay otro como Él. En ese sentido, Juan
escribió o describió a Jesucristo como el unigénito del Padre. Jesucristo, hermanos, es único porque no hay nadie como Él. Hay una palabra en latín que creo que es la que más se acerca al sentido de la palabra griega, y es lo que nosotros conocemos como sui generis. Esta palabra sui generis es una palabra latina, pero da ese sentido, ese significado de algo único, algo que no puede ser encontrado en ninguna otra parte. Algo único, ya sea alguna cosa o ya sea una persona. Y Jesucristo, hermanos, cae en esta categoría. Él es único en ese sentido. Es sui generis. No hay nadie como Él. No hay otra persona que se le compare o que sea como Él. Eso es lo que Juan usa, esa palabra unigénito. Ese es el origen de la palabra griega monogenes, que no hay otro como Él, no hay otro de su clase. Y lo que Él transmitía en estos versículos es precisamente eso. No es que el Padre tenga solamente un hijo, o que el Padre exclusivamente tenga un hijo, y eso en realidad es algo que los musulmanes, por ejemplo, dicen: oh, Dios no puede tener hijos, Dios no puede tener hijos, porque Él es espíritu. Bueno, la palabra hijo, hermanos, nosotros y muchas veces las personas la malentienden y piensan rápidamente en términos humanos, que hijo es alguien que ha sido engendrado de la unión sexual de un hombre y una mujer. Pero el apóstol Juan y los escritores del Nuevo Testamento no usan hijo en ese sentido. No lo usan en el sentido de la unión sexual de un hombre y una mujer. Lo usan en un sentido mucho más profundo. Mucho más profundo. Cristo es el Hijo de Dios en el sentido de que no solamente se hizo hombre, se encarnó, sino en el sentido de que Él ya existía con el Padre desde la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Él ya existía. Él era el Hijo de Dios. Desde antes de venir a este mundo, ya el Hijo existía, ya era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, cuando el apóstol Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero si nosotros leemos el Antiguo Testamento, encontramos una y otra vez que los varios escritores narran cómo ellos tuvieron un encuentro con Dios, cómo ellos vieron a Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, si vamos ahí encontramos la experiencia del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 5. Vayamos a Isaías 6, 1 al 5. Veamos lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, hermanos, describe claramente cómo él vio a Jehová, al Dios verdadero. En esta visión él describe claramente lo que él vio. No fue algo irreal, fue algo verdadero, fue algo que él experimentó, él vio con sus propios ojos. Y sin embargo, el apóstol Juan nos dice: a Dios nadie le vio jamás. Y la pregunta es entonces: ¿a quién vio el profeta Isaías? Si no fue a Dios, ¿a quién vio? ¿A quién vio?
¿A quién vio el profeta Isaías? La respuesta es, vio a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, a Cristo. Él es el que revelaba al Dios verdadero. Aún en el Antiguo Testamento, todos los encuentros que Dios tuvo con los santos del Antiguo Testamento, ya sea Moisés en la zarza ardiendo, o ya sea los ángeles que visitaron a Abraham, fue el Hijo, fue Cristo, el Logos, en su estado preencarnado, antes de que viniera a este mundo, antes de que se hiciera hombre, antes de que se vistiera de carne humana. Él ya existía y Él se manifestaba a sus siervos en el Antiguo Testamento. Este versículo de Juan, hermanos, es muy importante, el versículo 18, porque nos muestra que todas las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento no fueron realmente apariciones del Padre, fueron apariciones del Hijo. Cristo Jesús se apareció a ellos, habló con ellos cuando ellos tenían ese encuentro con Dios. Por ejemplo, cuando Moisés fue al monte Sinaí y ahí estuvo 40 días y 40 noches, y Dios le dio unas tablas de los 10 mandamientos escritas con su propio dedo, y Moisés le decía: déjame ver tu gloria, déjame verte. ¿Qué le dijo Dios? No puedes verme porque ningún hombre puede vivir. Ningún hombre puede verme y seguir con vida. La revelación del apóstol Juan en este versículo es muy importante. Todos aquellos que tuvieron la experiencia de ver a Dios, vi a Dios, como Isaías, vio la presencia de Dios, vio a Dios mismo sentado en su trono. ¿A quién vio Isaías? A Cristo, al Logos. Porque a Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Él una vez más usa esta palabra unigénito como único, único en su clase. No hay otro como Él. Yo quiero que veamos 3 aspectos de por qué Cristo es único. ¿Por qué Cristo es único? ¿Por qué Juan usa esta palabra unigénito? En griego, monogenes. ¿Por qué él usa que Cristo es único? ¿Por qué él dice que Cristo es único? Primero, porque Él es único en su origen. Veamos el versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista aquí está hablando y diciendo que Cristo iba a venir después de Él, y que Él era mayor que Él, porque era primero que Él. Juan el Bautista, hermanos, entendía claramente cuál era el origen de Jesucristo. Juan el Bautista entendía que el origen de Jesucristo no estaba en Belén de Judea, ni en la ciudad de Nazaret, que fue el lugar donde vivió por muchos años. Ahí no radicaba el origen de Cristo. El origen de Cristo, hermanos, radicaba en que Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. Juan el Bautista entendía cuál era el origen de Cristo. ¿Cuál era ese origen? Los discípulos de Juan el Bautista, cuando vieron que Cristo traía más gente y todo el mundo se iba detrás de Él, tuvieron un poco de celos y le dijeron: mira, Rabí, aquel de quien tú diste testimonio, ahora todo el mundo lo sigue y todo el mundo va tras Él. Y la respuesta de Juan el Bautista, hermanos, es muy interesante. Ahí en Juan 3, versículos 27 al 31. Veamos cómo Juan entendió claramente que Él no era el Mesías, sino Cristo, y por lo tanto Él no tenía por qué sentirse celoso del ministerio de Cristo, ni de la fama que Él estaba adquiriendo. Veamos lo que dice. Versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en su lado, o que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues,
mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y luego el 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre ¿qué? Sobre todos. En este versículo Juan el Bautista claramente muestra el origen de Cristo. El origen de Cristo no es terrenal, es celestial, es divino. Tan importante como era Juan el Bautista, hermanos, tan importante como era su ministerio, Juan el Bautista era un hombre como nosotros. Era un hombre terrenal, de la tierra. Tuvo su origen en este mundo. Su nacimiento fue debido a la unión de sus padres. Pero el nacimiento de Cristo, la concepción de Cristo, diferente. No fue debido a la unión de un hombre con una mujer, sino a la concepción milagrosa del Espíritu Santo, un milagro. Y a través de eso pudo gestarse el embrión en la Virgen María y poder tener a este bebé, el cual sería llamado Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, el origen de Cristo no es terrenal. Juan dice que el que viene de arriba es sobre todos, pero el que es de la tierra es terrenal. Cosas terrenales habla, pero el que es de arriba es sobre todos. Cristo es de arriba. Cristo es sobre todos. Por eso es unigénito, por eso es único, por eso es sui generis, como dice esta palabra en latín. No hay nadie como Él. No hay ningún otro ser humano que haya nacido como Cristo nació. No hay ningún otro ser humano. La historia de cada uno de los seres humanos inicia en su nacimiento, pero la historia de Jesucristo no inició en su nacimiento, porque Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya existía. No solamente existía, sino que Él fue el que creó el universo. Él fue el que creó todo lo que existe. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, encontramos establecida claramente esta verdad. Si vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, veamos lo que escribió el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y sin embargo, ¿qué dice Génesis 1:1 y 2 al 3? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis nos habla que Dios hizo todo lo que existe, la creación, pero el escritor de Hebreos nos dice que fue el Hijo, el Verbo, el Logos, Cristo mismo, creó todas las cosas que existen. Por lo tanto, la implicación es obvia, hermanos. Cristo es Dios. Cristo es Dios mismo. Y los escritores del Nuevo Testamento no les daba vergüenza proclamar esta verdad, aun cuando esta verdad era tenida por locura por los griegos y por piedra de tropiezo por los judíos. Porque para los judíos admitir que un ser humano fuera Dios, hermanos, era casi blasfemia. De hecho, esa era una de las razones por las cuales los líderes judíos querían matar a Cristo, porque Cristo se adjudicaba la prerrogativa divina de que Él era Dios. Y ellos decían: ¿cómo puede un hombre, un ser humano, decir
y afirmar que Él es Dios. ¿De qué manera? Bueno, Cristo se los decía no solamente de manera indirecta, pero también de manera directa. Vayamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 56 al 59. Juan 8, 56 al 59. Vamos a lo que dice. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Fíjense bien esto, hermanos. Fíjense la conversación que Cristo le está diciendo a ellos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tal vez ustedes, hermanos, no detectan el pesado y profundo lenguaje teológico que usa el apóstol Juan aquí. Tal vez no alcanzamos a detectar la profundidad del argumento del apóstol Juan cuando él escribe esta conversación que tuvo lugar entre los líderes religiosos y Cristo. Hermanos, Juan muestra este aspecto de que Cristo es más que un ser humano. Cristo es Dios. Cristo es Dios manifestado en carne. Veamos cómo Juan lo describe. Abraham, el padre de ustedes, que ustedes dicen que es su padre, se gozó de que había de ver mi día porque él lo vio y se gozó. Ellos le respondieron: bueno, tú ni siquiera tienes 50 años y ¿cómo puedes decirnos que has visto a Abraham o que Abraham te ha visto a ti? Si tuvieras unos 3,000 o 4,000 años de edad, te creeríamos, pero ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo pues puedes afirmar tal cosa? Y aquí, hermanos, las palabras que Cristo le responde son claras para demostrar su preexistencia. Su preexistencia. Versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese. Noten bien, no dice yo era o yo ya era, no, dicen ¿qué dice? Yo soy. Hermanos, los judíos entendieron claramente el lenguaje que Cristo les estaba diciendo. Él estaba usando una frase muy conocida por ellos en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés en la zarza ardiente le preguntó al Señor: dime quién eres, dime cómo te llamas, para decirle a mis hermanos tu nombre. ¿Quién me ha enviado a ellos? ¿Qué le respondió el Señor a Moisés? Diles que yo soy te ha enviado. Yo soy, diles que el yo soy te ha enviado. Y cada vez que Él se presentaba delante de ellos, hermanos, Él les decía: yo soy el que soy. Así se presentaba delante de ellos: yo soy el que soy, como el yo soy, como el eterno, el eterno. Cuando Cristo dice: antes que Abraham fuese, yo soy, Él estaba haciendo referencia precisamente a ese yo soy del Antiguo Testamento. A ese yo soy. Ego eimi. Esa es la frase en griego, hermanos. Ego eimi. Esa frase era solamente atribuida a Dios. Solamente Dios podía decir: yo soy. Y Cristo, hermanos, está diciendo: yo soy ese yo soy. En otras palabras, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo entendieron muy bien. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Notemos claramente, hermanos, cómo ellos comprendieron que si Él era solamente un ser humano, Él había cometido un pecado de blasfemia. Por eso tomaron piedras para matarlo, hermanos. Porque la blasfemia se castigaba con la muerte. Y ellos tenían el derecho de matar a los blasfemos. Por lo tanto, si Cristo
no era quien decía quién era, había cometido el pecado de blasfemia. Pero hermanos, Cristo es Dios y por lo tanto Él es el gran yo soy. Y claramente al decirles antes que Abraham fuese yo soy, estaba diciéndoles que Él es ese Dios todopoderoso a quienes ellos veneraban en el Antiguo Testamento y que ahora estaba delante de ellos en forma humana. En forma humana. ¿Por qué, hermanos, los judíos no pudieron matar a Cristo en esos momentos? Porque no había llegado su hora. Porque su hora no había llegado. Simplemente por eso Él pasó por medio de ellos y ninguno de ellos siquiera pudo arrojarle una sola piedra. Pero en el tiempo determinado por el Padre, Cristo entrega su vida para ser sacrificado por nuestros pecados. Número 2, Jesucristo es único como el dador de la gracia. Veamos lo que dice el versículo 16 de Juan 1. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En ese sentido, hermanos, Cristo es único también, porque Él es el dador de la gracia. Él solamente es el dispensador de la gracia. Y en este sentido podemos decir que esa gracia se aplica de dos maneras: lo que se conoce como la gracia común y como la gracia especial o salvadora, lo cual ya lo vimos en el domingo anterior, lo que significa cada una de estas dos gracias. La primera es que todos los seres humanos reciben la gracia común. ¿Por qué razón? Porque todos reciben las bendiciones de Dios. La vida es una bendición de Dios. El aire que respiramos es una bendición de Dios. El sol, la lluvia, todas las bendiciones materiales son bendiciones de Dios. Y esas bendiciones de Dios, todos somos recipientes de ellas, buenos y malos, justos e injustos. No hay diferencia. Todos recibimos esa gracia común, esas bendiciones de Dios. Las bendiciones materiales, Dios las concede a todos por igual. No importa que no sean creyentes, Dios les da esas bendiciones materiales. Pero la gracia especial o salvadora es solamente para aquellos que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquellos los cuales son dados a Cristo por el Padre. A ellos solamente les es concedida esa gracia especial para que puedan creer en el Evangelio, para que puedan arrepentirse de sus pecados y para que puedan ser salvos. A ellos solamente. Así que los dos aspectos de la gracia, hermanos, son importantes entenderlos. Y Juan dice que de esa plenitud de Cristo tomamos todos gracia sobre gracia. Número 3, Jesucristo es único porque solo Él puede dar a conocer al Padre. Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el monogenes, el unigénito Hijo, el único Hijo, Él ha dado a conocer al Padre. Si yo les preguntara en esta mañana y les hiciera esta pregunta: ¿por qué razón ustedes saben que Dios es amor? ¿Por qué razón ustedes saben que Dios es amor? Desde niños hemos escuchado esta frase, ¿no es cierto? Dios me ama, bien lo sé, porque la Biblia me dice así. Y desde niños hemos escuchado: Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Todos los niños que han sido educados en la fe cristiana saben eso, que Dios nos ama. Dios es amor. Uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento: Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero ¿por qué sabemos que Dios es amor, hermanos? ¿Por qué sabemos? ¿Por qué podemos decir que Dios es amor? La razón por la cual podemos decir que Dios es amor es porque Cristo vino a dar a conocer al Padre. Y lo que Él hizo nos dejó al descubierto el corazón del Padre, que Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Uno de los versículos más conocidos por todas las personas, aún por los que no son cristianos, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la muerte de Cristo en la cruz es el gesto supremo. Escuchen bien, esto es importantísimo. La muerte de Cristo en la cruz es el gesto supremo del amor de Dios por un mundo caído y en pecado. La muerte de Cristo en la cruz. No hay otra demostración más grande del amor de Dios que la muerte de Cristo en la cruz. Cuando ustedes duden por un instante del amor de Dios, por favor, vean a Cristo en la cruz. Recuerden que Cristo fue a la cruz.